ustedes tengan la idea de cómo vamos a trabajar, ¿ya? Ya. ¿Cómo vamos a trabajar? La forma de trabajar va a ser la siguiente. Análisis de circuitos, uno, es una de las materias fundamentales, digamos, de la electrónica. Y análisis de circuitos, uno habla acerca de los efectos que tiene la corriente y el voltaje sobre elementos resistivos, es decir, en corriente continua. Entonces, análisis de circuitos, uno va a trabajar en corriente continua, ¿ya? Que se conoce como, perdón, que se conoce como corriente continua, ¿ya? Listo. O también DC, ¿sí? Corriente continua o corriente, direct current, ¿no? En inglés, direct current, ¿no? Es su significado en inglés. Cuando ustedes avancen, análisis 2, van a trabajar con corriente, corriente alterna, cuya forma de expresarse es corriente alterna o alternate current, ¿ya? Fíjense, DC representa direct current, ¿ya? Esto representa corriente directa, estoy poniendo en castellano y en inglés, ¿ya? Ya sé, es alternate. ¿Listo? Alternate current, corriente alterna y corriente directa, ¿sí? Estoy colocando esta simbología porque eventualmente vamos a manejarla sea como CC, sea como DC, sea como CA o sea como AC. No quiero que existan confusiones al respecto, ¿ya? Entonces, los análisis de circuitos, el análisis de circuitos 1 va a estar basado en corriente continua y los elementos resistivos por excelencia van a ser los resistores, ¿sí? Van a ser los resistores. Sin embargo, aquí vamos a tener otros tipos de elementos que van a ser, aquí vamos a tener mayor cantidad de elementos que van a ser en análisis de circuitos 2, que vamos a tener capacitores, inductores y resistores. En corriente continua vamos a trabajar con elementos resistivos que van a ser los resistores y en corriente continua. Por eso es que esta parte, digamos, es tan fundamental. Este segmento que vamos a avanzar, el análisis de circuitos 1, que es nuestra materia, tiene que ver con estas características, corriente continua y elementos resistivos. Y todas las configuraciones que se proveen a través del arreglo circuital de estos elementos, que los vamos a ir avanzando conforme vayamos revisando el material. Antes de ingresar a esto, bueno, hasta aquí es lo que vamos a avanzar, es esta parte, la que está en el recuadro rojo. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto, muchachos? Bien, no hay preguntas. Entonces, esto es lo que vamos a avanzar al inicio de la clase. Pero antes de ingresar a esto, antes de ingresar al análisis de circuitos como tal, debemos resolver algunas dudas que pueden generarse debido a que el material que vamos a avanzar o que hemos avanzado tanto en el colegio como en algunos otros cursos que podamos haber tenido, probablemente no esté bien recordado, ¿ya? Y como no lo estamos recordando correctamente, necesitamos tener un repaso al respecto. Por ello es que nosotros vamos a tratar de trabajar siempre en función a material que voy a proveer, que es una guía de lo que estamos trabajando.
Para ello necesitamos dar lectura a algunas partes que son teóricas y efectivamente lo vamos a hacer rápidamente. Bien, la electrónica dice que se ha convertido en un área que abarca absolutamente toda la vida tal como la conocemos en la actualidad. Y eso es fácil de darse cuenta. Fíjense que la electrónica ahora controla nuestras comunicaciones. La electrónica ha dado el pie fundamental para que se desarrolle la informática y obviamente a través de la informática, junto con la electrónica, se generen aplicaciones y se generen trabajos bastante importantes. Ejemplo, yo soy docente de telecomunicaciones, por lo tanto voy a utilizar algunos ejemplos de telecomunicaciones. Eh, Cuando nosotros trabajamos con nuestro celular, lo que estamos enviando, transmitiendo, recepcionando son datos, ¿ya? Estos datos son ceros y unos, y esos ceros y unos están agrupados en palabras que se conocen como bytes. ¿Ve? Cada uno de los ceros y unos se conoce como bit, y estos bits se agrupan en palabras que se conocen como bytes. Hasta ahí estamos bien, pero ¿qué es un cero y qué es un uno? Un cero y un uno es una forma de representar un encendido y un apagado, un on y un off. Entonces, si se dan cuenta, ese es el principio básico de un análisis de circuitos. Un circuito que sea conductor o un circuito que no sea conductor. Si lo vemos desde la perspectiva más simple, podríamos decir que tengo, por ejemplo, voy a colocar acá abajo un interruptor. ¿Listo? Perdón, voy a borrar esta parte. Tengo un interruptor. Muy bien. Y aquí tengo otro interruptor. Ya. Por ambos interruptores estoy tratando de que circule una energía eléctrica, ¿correcto? Entonces aquí yo quiero que exista un flujo de energía eléctrica. En este primer caso no va a existir flujo de energía eléctrica. Por lo tanto, será un circuito apagado o que tendrá una equivalencia de 0 voltios. Será un equivalente a 0. Por otro lado, tendré el otro circuito en el que sí es posible que el flujo de corriente, aquí voy a ponerle una letra I indicando que es corriente, y aquí también una letra I indicando que es corriente. Y aquí voy a tener efectivamente un flujo de corriente que sí permita pasar la señal. Entonces tendré un circuito encendido cuyo valor será 1. Si se dan cuenta, un circuito abierto es 0 o es un circuito apagado, y un circuito cerrado será un 1 o será un circuito encendido. Aquí hay algunos términos que vamos a coincidir en nuestro trabajo y que vamos a observar. Perdón, vamos a verlo así. Este se conocerá como circuito abierto y este se conocerá como circuito cerrado. ¿Listo? Aquí no hay mucho misterio, muchachos. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es simplemente identificar el 0 y el 1 de la tecnología digital, basándonos en las propiedades eléctricas de un circuito abierto y un circuito cerrado. Como su nombre lo explica, es un circuito, cualquiera de estos dos elementos que permita flujo de corriente. Y el análisis de circuitos es justamente analizar desde estas configuraciones tan básicas, tan elementales, hasta las configuraciones más complejas que se convierten en un microprocesador, por ejemplo, que puede tener miles de millones de transistores o de circuitos abiertos y circuitos cerrados dentro de sí. Para llegar
a construir un elemento complejo, que puede ser una cantidad grande de transistores o de interruptores, si quieren llamarlo, dentro de una sola pastilla, que nosotros lo vamos a conocer como chip. ¿Dónde está mi chip? Lo vamos a conocer como un chip, perdón, permítanme un segundito. No sé si nos estamos viendo. Ahora sí. Ya, fíjense, aquí tenemos un pequeño chipcito que va a tener su código, obviamente, que va a tener un código pertinente o correspondiente. Este tipo de elementos está compuesto por cientos, o en su caso, miles o millones de estos. Estos son transistores. Que luego ya vamos a ver cómo funciona un transistor en electrónica y cómo podemos hacer un circuito abierto y un circuito cerrado con un transistor. ¿Ya? Eso se va a llamar polarización. Y esa polarización ustedes la van a ir viendo o la vamos a ir viendo un poco más adelante conforme vayamos avanzando en la materia. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar. Permítanme revisar esto, por favor. Ah, ya. Entonces, estos ya son circuitos. Este es un circuito abierto y este es un circuito cerrado. Esto en telecomunicaciones o en cualquier rama de la electrónica puede denominarse un circuito básico o un circuito elemental. En base a esto es en base a lo que se construyen las tablas de ceros y unos. En base a esto obviamente es la parte eléctrica donde se diseña, se realizan las partes de hardware. Posteriormente, cuando esto ha adquirido cierta complejidad, se ha incorporado la parte de la informática para que pueda facilitar el trabajo de la programación. ¿Qué significa informática? Significa automatización de la información, ¿ya? Para que toda la información en formato ceros y unos sea automática. Y eso ha sido generado a través de los algoritmos, los sistemas de programación, perdón, los lenguajes de programación y obviamente su aplicación sobre plataformas de hardware que son, en el caso actual, las computadoras o cualquier otro tipo de dispositivo que maneje circuitos integrados, que siguen siendo parte, que siguen siendo conformados por circuitos abiertos y circuitos cerrados, que representan ceros y representan unos. De ahí que la electrónica y la electricidad se ha convertido en una parte fundamental de toda la vida tal como lo conocemos. Empezando del control remoto de nuestro televisor. Es más, inclusive cuando escuchamos radio, es más, cuando escuchamos música, es más, cuando encendemos el interruptor para poder iluminar durante la noche a nuestra casa o a nuestra habitación, estamos hablando de principios básicos de circuitos, como el circuito abierto y el circuito cerrado. El circuito cerrado será cuando colocamos el interruptor, se cierra el circuito y se encenderá una lámpara en nuestra habitación. Ejemplo, si coloco esto aquí y cierro el circuito de esta forma, dejando el espacio pertinente, obviamente, para los símbolos que corresponden a cada uno de los elementos que vamos a utilizar, y decimos que esta va a ser una lámpara, y decimos que esta va a ser una fuente de corriente alterna. Estoy poniendo corriente alterna solamente para identificar de alguna forma a los valores que estoy dando, nada más. Esto se va a medir en voltios y este va a ser una lámpara incandescente o un foco. Significa que este se va a iluminar. Esta luz, este foco se iluminará. Y tendremos un circuito cerrado. Si, por el contrario, el circuito está abierto, si por el contrario el circuito está abierto, entonces no existirá un flujo de corriente, por lo tanto la lámpara no se encenderá y será un circuito abierto. ¿Se comprende esta parte, muchachos? ¿Hay alguna preguntita sobre esto? Sobre la parte de la presentación de por qué la electrónica se ha convertido en una cosa tan importante en la vida. ¿Hay alguna pregunta?
Por más simple que parezca la pregunta, si es que la tienen, realícenla, por favor. ¿Ya? Muy bien, continuaremos entonces. Continuaremos con lo que estamos haciendo. Como no hay preguntas al respecto, avanzamos a la siguiente parte que dice unidades de medición. Para realizar cualquier tipo de cálculo o de evaluación de variables, necesitamos tener bien claro qué es una unidad de medición, especialmente en los campos técnicos. ¿Qué es una unidad de medición? A ver, si alguno de ustedes, por favor, podría decirme qué es una unidad de medición, con gusto voy a responder. Pues con gusto vamos a aclarar esa duda. ¿Alguien sabe qué es una unidad de medición? A ver, la señorita, ¿dónde está? Andrea Uscamaita. A ver, ¿qué es para usted una unidad de medición? Unidad de medición, a lo que él he logrado más o menos entender de ahí, de ese pequeño concepto, es que es calcular los circuitos, a lo que más o menos entendí, o no, tal vez estoy mal. Sí, a ver, nos ordenamos un poquitito. Fíjese, lo que he hablado acerca de la tecnología era una parte. Ahora estamos en la parte de unidades de medición, ¿ya? ¿Ah? No le pregunto que lea esto, porque aquí no está el concepto de unidad de medición. Lo que yo quiero es que usted me diga, desde su perspectiva o su conocimiento, qué es una unidad de medición. ¿Puedo responder yo? Sí, claro, permítame un segundito, pero permítame un segundito. Andrea, por favor. Unidad de medición, a lo que yo me acuerdo, lo que pasé en el colegio, era medir una, ¿cómo sería? Mm, medir una ruta, algo así me acuerdo, una ruta, un parámetro, un perímetro, algo así me acuerdo. Ya, está bien. Gracias, Andrea. Gracias. A ver, ahora sí, joven, por favor, usted. Dígame. Como, como no existían antes unidades de medición en sí, y lo medían como en codos, pies, y variaba de persona en persona, el sistema de medidas internacionales ha estandarizado ciertos sistemas de medición ya probados científicamente para poder medir cosas como el tiempo, la longitud, y esas cosas. Eso es una unidad de medición, es una unidad estandarizada y adoptada por las unidades, por el sistema internacional. Ya, está bien. Lo que usted me dice está muy bien. Está muy bien. Vamos a aclarar enseguida la expresión, pero está muy bien lo que acaba de decir. ¿Hay alguien más que quiera incluir algo en su opinión? A ver, Eric Omar Espinosa, por favor. Ya, está bien, está bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo tenía una consulta de lo Adelante. anterior mencionado. Estaba hablando de circuitos abiertos y cerrados y a mí me parece mecánico, pero me preguntaba cómo funcionaba en su homónimo analógico, que son más complejos. Aquí abierto y cerrado es como una variación, ¿serán como variaciones de energía o cómo será? ¿Me puede explicar cómo se abre y se cierra, por ejemplo, una tarjeta de circuitos o una memoria flash? Mm. Ya, claro que sí, con todo gusto. Ya, permítanme, vamos a explicar eso. Permítanme un segundito primero para poder definir esto, qué es una unidad de medición, para no saltarnos del tema, ¿ya? Fíjense, la unidad de medición es el denominativo que le vamos a dar, es el nombre que le vamos a dar a cierta cantidad para que ésta pueda ser utilizada como una unidad. Ejemplo, la distancia, que es una variable, ¿en qué unidad se mide? Tenemos que darle un nombre, o se le ha dado un nombre. La distancia en el sistema, en uno de los sistemas, se medirá en metros. En otro sistema se medirá en pies. En otro sistema se medirá en millas. Pero ese denominativo, metro, es la unidad en la que se va a acomodar la cantidad de distancia que nosotros vamos a ponderar.
De la misma forma, el tiempo, la distancia, el peso, qué sé yo, y otros variables van a tener unidades que le pertenezcan dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando. ¿Ya? Entonces, para cualquier campo técnico va a ser muy importante expresar la unidad de medición o la unidad de medida de cada una de las cantidades que debemos manejar. Por ejemplo, si voy a manejar distancia, no puedo ponerle segundos. Si voy a manejar tiempo, no puedo ponerle metros. Entonces, cada unidad de medida será el denominativo que le vamos a dar a la cantidad que vamos a evaluar. Pues la unidad de medición es imprescindible de ser manejada correctamente. Y esto lo repasamos, ¿por qué? Porque necesito que no tengamos confusión, por ejemplo, en voltaje, en corriente, en capacidad, en inductancia, en capacitancia o en resistencia. Necesito que estén bien comprendidos esos elementos y por ello es que esta parte nos sirve para comprender ese segmento. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Está claro en realidad lo que acabo de decir? ¿No hay confusiones? ¿Está bien, Andrea, lo que acabo de decir? ¿Ahora quedó clara la idea? Sí, licenciado, ya quedó claro. Ya, muy bien. Miren, cualquier pregunta es válida, cualquier pregunta es válida. Cualquier tipo de información que ustedes requieran es válida. Ahora sí, vamos a responder un poquitito lo que está hablando su compañero, lo que Edmundo consultaba. Oh, perdón, Andrés, ¿verdad? Andrés o Andrés Edmundo, ¿no? Lo que consultaba. Primero vamos a definir lo que estamos haciendo como análisis de circuitos desde la perspectiva más básica. Y la perspectiva básica del análisis de los circuitos está dividida en dos segmentos. Los circuitos, analógicos y los circuitos digitales. Ya. ¿Por qué existen dos tipos de circuitos? Los circuitos analógicos provienen de la palabra analogía, ¿ya? Una palabra que representa parecido, similitud, ¿ya? Entonces, un circuito analógico es algo que se va a parecer por analogía a la realidad. Ejemplo, supongamos, estoy diciendo supongamos, que una señal de audio tiene esta forma. ¿Listo? Supongamos, estoy suponiendo solamente, no estoy diciendo que así sea. Y obviamente para poder cuantificarla necesito tener una señal de referencia. Fíjense, en esta forma, esta señal de referencia va a estar conformada el tiempo por el volumen o la amplitud máxima. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que la amplitud de esta señal va a subir y va a bajar. En otras palabras, es como si fuera una señal ondulante, sinusoidal, tiene la forma sinusoidal, ya de la forma trigonométrica de seno. Y funciona en base al tiempo, ¿ya? Ese es un circuito, esta es una parte de sonido, ¿ya? Este es un sonido. Ahora, cuando nosotros trabajamos con equipos eléctricos y electrónicos, necesitamos convertir este sonido a una señal que se parezca, pero que sea eléctrica. Fíjense, esta ondulación esto es una onda mecánica, ¿ya? Entonces yo necesito que esta señal se parezca, pero en forma eléctrica. Necesito convertir esta señal a una forma eléctrica. Entonces esta señal se va a convertir en una forma eléctrica de la siguiente manera. Voy a seguir teniendo, perdón, voy a volver a dibujar esto, SAS, voy a tener esto. Listo. Las variables las voy a mantener, aquí voy a poner el tiempo y aquí la amplitud, fíjense, esta es la parte más interesante, se va a convertir, esta amplitud ya no se va a medir en fuerza, en potencia como una onda mecánica, se va a medir en voltios. ¿Por qué? Porque la conversión que estoy haciendo del sonido, es decir, de un fenómeno físico natural a un fenómeno eléctrico, va a ser análoga. ¿Y eso qué representa? Representa que
aquí perdón, mil disculpas. Voy a tener una señal. Listo. Análoga. Aquí estaba midiendo potencia, es decir, intensidad. El sonido se mide con intensidades, con presiones, con pascales. En realidad se mide en decibeles como unidades de referencia y la presión que se genera en pascales, en todo caso en micropascales. Entonces, aquí estamos hablando de una fuerza mecánica. Esta amplitud está representando a una fuerza mecánica que hace que la membrana del tímpano pueda ser presionada y se convierta en sonido en nuestro cerebro. Pero aquí ya estamos hablando, una vez que este sonido ingresa a través del micrófono, entra a través del micrófono a la computadora, aquí al micrófono le golpeamos y aparece esta presión, la que estamos viendo aquí, la presión mecánica. Pero por este cable ya sale un voltaje eléctrico. Entonces, el trabajo se realiza dentro de un equipo utilizando esta señal eléctrica. Por lo tanto, fíjense, la señal que hemos obtenido es analógica, porque es parecida a la señal que tenemos en el origen. Lo pondremos desde otra perspectiva. Espérenme. Les voy a mostrar cómo funciona esto prácticamente. Permítanme un segundito, por favor. Voy a sacar mis documentos. A ver. Ya. Me imagino que pueden ver esto. Este es un osciloscopio. ¿Ya? Un osciloscopio es un instrumento que nos va a permitir medir justamente los valores de los que estamos hablando. Fíjense lo que va a pasar. Conforme yo vaya hablando, se va a ir generando un ruido. ¿Se dan cuenta lo que está generándose en el centro, verdad? Esto normalmente es el sonido que se ha convertido en señal eléctrica. Fíjense, aquí tengo voltios. Ninguna de las palabras que estoy diciendo excede los 0.5 voltios. Conforme más fuerte hable, se vuelve más fuerte. Hay más volumen. Ya puedo exceder el voltio. Sin embargo, esta presión sonora que se genera al hablar frente al micrófono, cuando yo le empujo a la membrana del micrófono, se convierte en un análogo, pero en voltios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué analizamos la frecuencia pura? ¿Por qué analizamos una forma sinusoidal? Fíjense, lo que están escuchando es lo que nosotros conocemos como envolvente en el audio, pero un sonido puro es esto. Lo que estoy silbando es un sonido puro. Y tiene similitud con la onda sinusoidal. Entonces, no estoy analizando mi voz, estoy analizando un sonido puro. Y eso es lo que estoy viendo en los gráficos que he hecho. Quizás ahora se pueda comprender por qué se llama análogo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Hasta ahí está bien? ¿Hay alguna consulta con respecto a eso, por favor? Si todavía hay alguna duda, perdón, avísenme. ¿Está claro esa parte? ¿Está clara de la parte análoga? Por mi parte, sí. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, ¿Sí, puedo? sí, adelante, por favor. Quisiera saber por qué su voz ha salido muy distorsionada y ha salido después el silbido puro. ¿Por qué ese tipo de sonidos han salido diferentes? Ya. La voz humana tiene características peculiares. La voz humana está conformada, sí, efectivamente, por una característica de sonido. Por ejemplo, cuando escuchas cantar a alguien, puede estar cantando la misma canción, pero reconoces que es otro cantante, ¿verdad? No sé, qué sé yo. Otro ejemplo, cuando hablas con con tus familiares por celular, por teléfono, los reconoces casi inmediatamente solamente con escuchar cómo hablan. Sí, A pesar de que te estén diciendo hola, te digan lo mismo, pero los reconoces, ¿no ve? Eso se debe a que la voz no está conformada por un sonido puro. La voz está conformada por sonidos puros, efectivamente, por ondas y por los armónicos que se generan cuando se habla.
¿Qué son los armónicos? Los armónicos son otras frecuencias que se acoplan a la voz humana, a lo que estamos haciendo. ¿Debido a qué? A que el ser humano tiene aquí espacios en la frente, o sea, en el cerebro, en el cráneo, resuena el sonido. Es como si resonara dentro del cráneo. Resuena dentro del pecho también. Entonces, todas esas frecuencias que están resonando se convierten en aportantes de la voz y esto se conoce como timbre. El timbre de voz de cada persona es diferente debido a sus características fisiológicas y obviamente las características físicas que tiene su cuello, su cráneo, su cuerpo, etc. Entonces, cuando nosotros vemos en el osciloscopio la voz humana como un ruido, es porque es la sumatoria de todas esas frecuencias. Es más, podemos tratar de identificar algo más en este segmento. Espérenme a ver. Espera que lo hagamos antes. Vamos a ver. ¿Dónde está mi osciloscopio? Esto lo estamos haciendo porque es una clase introductoria para que ustedes vean lo interesante que resulta ser la electrónica. La electrónica trabaja con electroacústica. Si tenemos suerte, vamos a pasar electroacústica conmigo y vamos a poder ver todo esto. Fíjense, nuevamente, estoy con lo mismo, ¿no? Estoy hablando. Y se presenta un ruido que está funcionando, que se puede visualizar en base a el tiempo y el voltaje. Pero hay otro uso que se le puede dar a este pequeño osciloscopio y es el analizador de espectros. Ya. A ver. Fíjense lo que está pasando ahora. Voy a tratar de reducir, perdón, discúlpenme. Voy a tratar de reducir. Hola, hola, hola. Ahora sí. Lo que pasa es que fíjense sobre la base se van levantando señales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay varias crestas que se van levantando. Ahora voy a silbar. Voy a desplazar esto un poquitito, por favor. A 250. ¿Ven esta cresta que ven esta cresta que se está formando aquí? Aquí hay varios ruidos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Hay varios ruidos. Pero cuando silbo, hay una sola cresta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que cuando hay varias crestas, significa que las restantes, es decir, las otras crestas más pequeñas, son las aportantes a mi voz, son parte de la frecuencia, son parte de mi timbre de voz. Y cuando silbo, solamente hay una, que es bueno, hay varias también, pero la más notoria es la que se destaca. Esa es la diferencia entre los timbres de voz y por qué se conforman de esa manera. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Ha quedado clara la respuesta? Perdón, no sé si estará completamente clara. Sí, sí, licenciado, ha quedado clara. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, ahora continuaremos. Ya hemos hablado de los circuitos analógicos. ¿Ya? El circuito analógico realiza una analogía. ¿Ya? Y además aquí hay un tema que es importante considerarlo desde la perspectiva matemática. Estas son funciones, esta es una función continua. Esta es una función continua que se denomina así. ¿Ya? Esta es una función continua. ¿Por qué? ¿Cómo se identifica una función continua? Una función continua se identifica cuando para dibujarla no es necesario levantar el lápiz del papel, es continua. ¿Ya? Es una función continua y puede ser periódica también. ¿Ya? Periódica. ¿Por qué periódica? Porque existe un carácter de periodicidad, que cada determinado tiempo vuelve a su origen. Viene por aquí, viene por aquí, sube, baja y regresa al origen. Y empieza el nuevo ciclo o el nuevo periodo. Viene, sube, baja y regresa al origen. Esta periodicidad es una característica de algunas señales continuas. ¿Ya? Y obviamente no todas son iguales. Hay señales que son continuas pero no son periódicas porque no retornan a su origen. Entonces, en este caso, en esta analogía, las funciones son continuas y periódicas. Eso desde la perspectiva de funciones o matemática. Ahora, revisemos qué es lo que pasaría con una señal digital. Cuando nosotros analizamos una señal digital, también tomamos en cuenta el mismo elemento. También decimos esto. Esto mismo. Perdón. Esto lo vamos a poner aquí. De la misma forma tenemos esto y de la misma forma tenemos esto. El ingreso, o sea, la señal de ingreso va a ser la misma. ¿Cómo vamos a
perdón, permítame un segundito. Voy a tratar de copiar esto. No, bueno, ya no importa. Fíjense, esto es una función continua, es una función periódica. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Las desventajas de un circuito analógico es que para almacenar, por ejemplo, información, necesitamos tener un dispositivo muy grande. Hablemos de los discos, de los long plays. Ustedes no sé si han llegado a conocer los long plays. ¿Cuántas canciones podían entrar en un long play, en un LP? ¿Alguien se acuerda o alguien sabe? En un long play podían entrar 12 canciones solamente. 6 en el lado A y 6 en el lado B. Ah, y hay algo más. Una forma analógica de almacenar la información era, por ejemplo, utilizar cassettes. Donde la cinta, esta cinta que estamos viendo, es la que a través de un medio magnético genera una función analógica del sonido. Y esta era una forma de almacenar. ¿Y cuántas canciones podían entrar en cada lado? Podían entrar Un promedio de 10. uno, En dos, cada lado, tres, 5. 5 o 6 canciones en cada lado, nada más. ¿Ya? Y fíjense el tamaño de este dispositivo. ¿Ya? Entonces, esa era una de las desventajas de la tecnología analógica, que para almacenar esta información había que almacenar absolutamente cada uno de los datos, cada uno de los segmentos, cada una de las funciones de manera continua. ¿Ya? Y luego ha llegado la tecnología digital, que nos permite almacenar en un flash USB. Este es un flash de ¿cuántos megas es? Debe ser de 8 gigas, debe ser este. Este es un flash de 8 gigas. Y en 8 gigas podemos almacenar miles de canciones. ¿Ya? Fíjense, solamente en almacenamiento, la tecnología analógica ya sale perdiendo versus la tecnología digital. Ahora, para alcanzar esta tecnología digital, que ahora la tenemos al alcance de la mano, ha surgido un proceso que se llama la conversión análogo-digital. La conversión análogo-digital. Esta conversión análogo-digital hace que esta señal se le tomen muestras, ¿ya? ¿Cómo vamos a tomar las muestras? Voy a tratar de dibujar, muchachos, van a disculpar, no soy muy buen dibujante, sin embargo, se toman muestras así. Si se dan cuenta lo que estoy haciendo, estoy rayando la señal y cada una de estas líneas es una muestra. Listo. Cada una de esas líneas es una muestra. Y cuando yo agarre mi... perdón, disculpen. Cuando yo agarre mi segmento, es decir, cuando yo vea esto en voltaje, voy a ver solamente las líneas. Ya. ¿Se dan cuenta lo que estoy tratando de hacer, no ve? Estas son muestras que también están muestreadas en función a voltios y a tiempo. ¿Ya? Ahora, obviamente, hay un segmento de muestreo que nos da esas características. Y esto luego se convierte, se codifica en ceros y unos. ¿Cómo se codifica? Hay otra tecnología. Por ejemplo, que ha permitido que grabemos música digital, un CD. ¿No ve? Y el CD, a ver, vamos a ver si aquí tiene esa indicación. Y el CD, como podrán ver, solamente tiene un lugar donde se graba esa información. Estas muestras, las que hemos visto hace un instante, estas muestras que están aquí reflejadas en color rojo, son cuantificadas en ceros y unos.
en ceros y unos, ¿para qué? Para poder convertir a una resolución. Y esta resolución normalmente es 44.1 y 16 bits de profundidad. ¿Ya? ¿Qué significa este número que estoy colocando? Significa que en cada segundo, porque aquí estamos en función al tiempo, ¿verdad? En cada segundo, supongamos que hasta aquí tenemos un segundo. ¿Listo? Esto vamos a suponer que es un segundo. En cada segundo hay 44.100 muestras. 44.100 muestras. Y 16 bits se refiere a la cantidad de divisiones que va a tener nuestra señal. ¿Se dan cuenta lo que estoy tratando de hacer? 16 bits va a ser para la definición. Cada muestrita va a estar conformada por 16 bits y 44.100 va a ser la cantidad de muestras que se toman. Esto, una vez que tengamos resuelto esto, se va a convertir, por ejemplo, cada uno de estos segmentitos se va a convertir en ceros y unos. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Perdón, ahora sí. Y estos ceros y unos ya son la información digital. Obviamente, no es tan simple como se ve aquí. Hay otros pasos intermedios que tienen algún tipo de formulación. Entonces, si se dan cuenta, el equipo eléctrico va a trabajar haciendo una previa conversión, va a convertir primero de análogo a digital y luego va a trabajar con esa información digital. Va a poder almacenar esta información. En uno de los casos, en los circuitos digitales y en los circuitos analógicos o en los equipos analógicos, el equipo va a convertir solamente en una variable eléctrica análoga y va a trabajar con esta variable con una función continua periódica. Estas funciones también tienen un denominativo. En digital se llaman función discreta. Y una función discreta justamente es la que nos va a permitir, si queremos dibujar una función, como lo hemos hecho aquí, vamos a tener que dibujar levantando del papel y solamente realizando muestras. Aquí hay PCM, aquí está incorporado muestreo, cantidades de megahertz. Bueno, es una serie bastante compleja de resolución para poder realizar este tipo de trabajo. Pero básicamente esa es la forma en la que diferenciamos un circuito analógico trabajando en un equipo analógico de un circuito digital trabajando en un circuito digital. Esto sucede con el sonido, con el audio, con el video, con los datos, etc. En la actualidad, la información digital es la que más fluye a través de nuestros sistemas de comunicación. No sé si ahora ha quedado respondida la pregunta, Andrés. Muy claramente, gracias. Listo, listo. Entonces, esa es la diferencia, esa es la forma en la que diferenciamos las partes, los circuitos analógicos y los circuitos digitales. Ahora, la forma en la que vamos a trabajar con circuito abierto o circuito cerrado ya es una forma diferente, ¿no? Bien, a ver, esto lo borramos entonces y continuamos revisando nuestro material. Van a disculpar, muchachos, si hay alguna consulta que quieran realizar, pueden realizarla también, vamos a seguir conversando de esto. Ya. Entonces, para poder resolver estas actividades, estos ejercicios, los que acabamos de ver, hemos visto algunas unidades de medición, por ejemplo, los hertz, hemos visto los kilohertz, hemos visto el voltaje en una unidad, los milivoltios, etc. Estamos hablando de unidades de medición en cantidades grandes y en cantidades pequeñas. Pero lo que decía su compañero con respecto a
a los sistemas de unidad, lo vamos a ver enseguida. Hay un detalle más que quiero mencionar esto, por favor. Entonces, las unidades de medición, para concluir este acápite, son en realidad los denominativos que le vamos a dar a la cuantificación que realicemos con cada una de nuestras variables, Y es importante asegurarnos que, dice, el valor numérico que se sustituya dentro de una ecuación debe contar con la unidad de medición especificada por la ecuación. Eso es lo que se ejemplificaba aquí. La velocidad que estoy requiriendo es en millas por hora, pero me han dado los siguientes datos, pies y minutos en tiempo. No puedo colocar 4.000 pies en mi operación sobre 1 minuto para hallar la velocidad, porque la velocidad me piden que sea en millas por hora. Entonces, la forma correcta de hacer es transformar, es convertir. 1 milla son 5.280 pies. Entonces, convertir 4.000 pies a una cantidad adecuada de millas. Obviamente, los minutos serán 1 sobre 60 horas y tendremos una equivalencia correspondiente en horas. Con esta información convertida, recién podemos trabajar. Entonces, esta es la forma en la que vamos a ordenarnos para resolver nuestros ejercicios. Esto no solamente nos va a servir para electrónica, nos va a servir para cualquier área técnica que tengamos, para cualquier área técnica, ¿ya? Muy bien. Una vez que podemos utilizar correctamente la información ya convertida, vamos a hallar nuestro resultado adecuado, ¿ya? Muy bien. Entonces, viendo al tema de sistemas de unidades, efectivamente, los sistemas de unidades de medición son diferentes o han sido diferentes durante muchos años, debido a varios motivos. Uno de los motivos importantes de la diferencia en los sistemas de unidades ha sido que los ingleses, es decir, los británicos, los que viven en las colonias inglesas, etcétera, han dominado el mar durante muchos años. Lo dije la semana pasada. Han dominado los océanos, eran los mayores comerciantes del mundo, junto con los chinos. ¿Y qué es lo que pasa? Que como ellos tenían que hacer comercio, tenían que comerciar, entonces han definido unidades de medición, de longitud, de masa, de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que en los países anglosajones, es decir, los que hablan inglés, y obviamente algunas de sus colonias, como en la India, como en la China, Hong Kong, etcétera, aún se utiliza el sistema inglés. Han utilizado la yarda para la longitud y para la masa el slug y para la fuerza la libra. Hasta ahora aquí en Bolivia, a veces cuando vamos a comprar arroz o azúcar, decimos, no, véndame 2 libras de azúcar, digamos, ¿no? Tenemos una idea que son aproximadamente 2 punto y algo kilos. Que 2 libras van a formar aproximadamente 1 kilo, aproximadamente, va con sus variaciones, hablando correctamente, ¿no? Sin embargo, seguimos pensando en esas unidades de medida, ¿ya? Sin embargo, vuelvo a reiterar, esto se ha debido a que los ingleses han trabajado durante mucho tiempo como comerciantes y han influido en algunos de los países anglosajones. Sin embargo, se ha establecido otro sistema, el sistema métrico. Y el sistema métrico está compuesto por 2 partes fundamentales, que son el sistema MKS y el sistema CGS. Son parte del sistema métrico. Una porque utiliza, si se dan cuenta, debido al MKS, ya tenemos los nombres de las unidades que utiliza. Metro, kilo y segundo. Metro, kilo y segundo para el tiempo. Metro para la longitud, kilogramo para la masa. No se olviden que la masa es la unidad en la que se mide justamente la masa. Si queremos medir el peso, debemos aplicarle la gravedad, ya que es una variable más, y el peso es un resultado diferencial. Finalmente, no finalmente, sino continuamos con CGS, que es centímetro, gramo y segundo, que es parte del sistema métrico también, pero es CGS, centímetro, gramo y segundo. Ya. Si se dan cuenta, el CGS toma en cuenta al metro dividido en 100 partes y al kilogramo dividido en 1000 partes. Por eso es que se denominan de esta forma. Pero aún así, estos 2 sistemas causaban ciertas dificultades, ya que había que manejar el MKS, el CGS. Por lo tanto, en la década de los 60 se opta por implementar un sistema de medición o un sistema de unidades que nos permita universalizar el trabajo. Y es por eso que se genera el sistema internacional.
Y el sistema internacional está compuesto por metro, kilogramo y segundo, ¿ya? Como el MKS. Con la gran diferencia de que en vez de utilizar Celsius para la temperatura, se utiliza grados Kelvin, y para la energía no se utiliza Newton por metro, se utiliza Joule. Entonces, esas dos pequeñas diferencias hacen que el sistema internacional tendría que ser utilizado por todos. Aquí es importante aclarar lo siguiente. En 1965, dice, es adoptado por el IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿ya? De todo el mundo. Y a partir del 67, de 1967, se adopta en el Instituto de Estándares de Estados Unidos para toda la literatura científica y de ingeniería. Por lo tanto, cualquier libro que utilicemos en la actualidad debería tener el sistema internacional como referente de sistema de unidades, ¿ya? Por ello, vamos a trabajar con el sistema internacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a reiterar. ¿Está claro? Muy bien. Muchachos, nos tomamos unos 5 minutos de descanso, como hace un instante, y volvemos enseguida.